3, 2, 1. Ok, vamos a ver, aquí me desconecté por un instante. Acabo de volver a abrir la máquina de cliente. Vamos a hacerle clic acá, ETH0, para restablecer la conexión con el servidor Refubar. Ok, sí, ahí está bien. Vamos a intentar ahora también, dándole dos clics, restablecer la conexión del Virtual Manager, este client al KVM de la máquina Fubar, como lo tenemos acá. Okay. Y empieza a loguearme. Aquí, no sé si de la emoción o por qué motivo, en el clip anterior dije y creo que en el tras anterior también, o algunos atrás, que este gráfico lo que me mostraba era la memoria de los 512 que había configurado en el archivo XML de estudio. Okay. Pero en realidad eso no es lo que está marcando aquí, es como lo dice su título, dice el CPU usage, es decir, el uso del CPU o de los dos CPUs. Si le dije que utilizará dos cores, dos núcleos del CPU para la máquina a estudio. Todo eso es configurable también, me refiero a lo que estoy hablando, a la RAM y al uso del CPU en el archivo XML que teníamos en Fubar. Okay. Entonces, como vemos en esa interfase, yo puedo estar corriendo varias máquinas simultáneamente. Y todo depende de nuestro inventario virtual, de cuántos recursos tengamos, de los recursos que se necesitan para correr las máquinas. Ok. Por ejemplo, el bridge es un recurso compartido. Entonces el tráfico entre esas máquinas y el mundo exterior va a ser compartir ese bridge, es decir, va a ser la mitad de la capacidad para una máquina y para otra. Si agregara 3 sería el 33.3%. Okay. Voy a abrir un momento para ver cómo va la consola. Antes, cuando la encendí por primera vez, el CPU eh, mostraba unos picos en los gráficos mucho más altos al hecho de que esté ahí nada más estable sin hacer nada. Entonces quiero que quede aquí más o menos que se vea el comportamiento. Me acabo de meter. Eh, sí. Bueno, me está pidiendo un password pero no le he dado el usuario. Eso es debido a los constantes mensajes que me da ahí el firewall activado. Volvemos a digitar root para entrar cuando logramos verlo, si es que logramos verlo, si no a tientas. Ya he digitado el password, espero que lo haya digitado correctamente y sí, vemos que logré entrar a la máquina virtual de AStudio. Y ya he logrado listar eh, el root, es decir, lo que estoy listando. Vamos a entrar otra vez con el clic, ahí está. Lo que estoy listando es este directorio, que es el root del usuario root. Eh, si me quisiera dar cuenta, puedo hacer así también. pwd me muestra el directorio relativo en el que me encuentro. Antes de darle power off,
vuelvo a indicar que podemos entrar aquí a detalles para ver cómo ha venido recogiendo los datos. Em, y vemos que nos da otros indicadores. Tal vez aquí podría cambiar, por ejemplo, los CPU sin hacerlo en el XML. Podría cambiarle la secuencia de boteo, por ejemplo, si quiero hacerle un rescate. Bueno, video, tal vez podría pasarlo a VGA, por ejemplo. em, y el modelo de la tarjeta de red, tal vez podría pasarlo a este. em, y hacer la prueba a ver si me las levanta igual. Entonces no voy a volver a la consola. Voy a dejar de ver aquí los detalles. Y más bien prefiero hacerlo desde acá. Desde la consola. Power off. Ok. Y ahí nos da el mensaje de que recuerdo control alt al mismo tiempo para salir de acá, de que el sistema se está reiniciando. Okay. Pude haberme fijado mediante el web otra vez, pero bueno, em, no estoy fijándome tanto en los servicios, sino en poder levantar el servidor como tal. Lo más seguro es que esté bien porque no debería haber ningún tipo de alteración. Voy a cerrar la consola. Ahí se va viendo cómo va decreciendo el uso del CPU. Y como ya tenemos todo bien, voy a cerrar el Virtual Manager. Y aparte de eso, voy a irme acá a sistema y voy a cerrar el cliente este con Virtual Manager, que sería la máquina Squeeze. Okay. Otra ventaja que vemos es que de ese Virtual Manager que más o menos podemos ver unos cuantos gráficos de lo que está pasando con el KVM. Sería cuestión de averiguar otras aplicaciones que tal vez se puedan, inclusive aplicaciones web de monitorización. Eso tal vez lo mencione más adelante en lo que es cloud computing, que es computación en la nube. eh, Como para hacer esto, si se requiere en ambientes de producción. Espero recordarme, por ejemplo, hablar de uno que otro programa como OpenStack, por ejemplo. Se pueden buscar la información. Mientras tanto, de dónde y cómo. Hay gente que está trabajando con computación en la nube a gran escala. Este proyecto, por ejemplo, este que estoy diciendo, OpenStack, creo que sería, bueno, se menciona así, está involucrado la, la NASA, fue uno de los fundadores de este proyecto. Este, y hay otros. Proyectos como ese nos pueden servir para, por ejemplo, para tener inclusive en el internet distintos tipos de usuario con privilegios
que puedan hacer divisiones de espacio, contenedores, máquinas virtuales, dependiendo de las necesidades, por ejemplo, de una empresa que vende espacio web o que alquila servidores virtuales o contenedores de servidores virtuales, como lo hace por ejemplo esta empresa que se llama OpenRack. Pueden buscar información, o Rack, se llama más bien así, se llama Rackspace. Pueden buscar información en internet. Empresas como esa le dan, por ejemplo, espacio de un CPU o digamos cierta capacidad de un CPU, entonces lo dividen virtualmente y eso es lo que usted compra, ese porcentaje. Lo mismo para la RAM o lo que sea, dependiendo de sus necesidades, ancho de banda, etcétera. Una muy buena forma de venderle métodos para dejar al cliente, por ejemplo, instalar sus propios servidores o subir mediante interfaces interfaces que ellos tienen, sus propias máquinas virtuales, y ellos se hacen responsables solamente por que esas máquinas virtuales estén su servicio arriba, mientras el cliente se hace responsable de su instalación, de su mantenimiento, reparación, etcétera. Bueno, parece que esto ya está completamente cerrado. Que bueno, ahí me da un mensaje que todavía está intentando detenerse. Em, Vamos a ver qué pasa, si no, igual cerramos la ventana como podemos hacerlo acá. Bueno, si no cerramos el VirtualBox, entonces le puse suspender en lugar de ponerle shutdown. Vamos a cerrar VirtualBox. Close. Esta opción no la he probado. Si no, tendríamos que reiniciar el servicio. Por ejemplo, aquí tengo esto acá. Voy a finalizar la tarea, sería. Ok, voy a dejar esa tarea ahí finalizada. Y aunque me extendí un poco en lo que estaba diciendo, no importa. Porque hemos podido explicar otras cosas interesantes. Ya vamos a ver cómo vamos finalizando esta sección.